No pueden pasar más de Maravilla. 3 talleres o módulos que yo dé sin mencionar a los alumnos alguna anécdota, enseñanza, experiencia, conocimiento o referencia de este amigo, colega eh, y plataforma de patrocinio del coaching en su servidor. Omar me ha dejado todo ese conocimiento, toda esa vivencia, toda esa sabiduría. Eh, Múltiples momentos, múltiples cafés Y tequilas también. y múltiples aportaciones. Me acuerdo cuando dijo una ocasión, Mauro, estoy en el proceso de definir cuáles son las creencias que quiero creer. En fin, una enciclopedia, Wikipedia y más viva es lo que hoy van a vivir con este personaje del desarrollo ejecutivo, deportivo, profesional humano, Omar Salón. Ah, qué lindo. Ahí, no, pues me emocioné, porque imagínate, una cantidad de fotos que tienen mucho significado para Mauricio y para mí. Sí. Eh, bueno, yo quiero proponer lo siguiente, quiero proponer eh, comenzar a comentarles eh, cómo entiendo el tema del coaching y en la medida de lo posible hacer un esfuerzo por conectarlo con otras dimensiones de las diferentes formas de hacer coaching. Antes de empezar a presentar cosas específicas, quisiera invitarlos a replantearnos lo que entendemos por esto que llamamos coaching, ¿verdad? Yo creo que el coaching está en un momento, es un adolescente, en una etapa, si lo colocamos como etapa de desarrollo, es un adolescente. Es decir, está en proceso de maduración, no adolescente en un sentido peyorativo, no en un sentido negativo. Y es una profesión que no tiene mucha identidad. O sea, ahora hay muchas escuelas, muchos pareceres, hay personas se ha vuelto, y estoy generalizando obviamente porque hay muchas excepciones, se ha vuelto una práctica casi que parecieran una serie de sectas protestantes que batallan entre sí o pareciera esas peleas que había en la historia de la iglesia en el siglo antes del concilio de Trento, en donde no se sabía qué creer y entonces unos decían que tenían la razón y otros eran mejores que otros y tal. Así estamos, un poco. Es decir, hay muchas escuelas. Y voy a hablar del peor escenario, porque también hay un muy buen escenario, como por ejemplo lo que está haciendo Memo y lo que están haciendo Mauricio, pero hay escenarios muy pobres en el coaching. Por ejemplo, hay personas que estudian coaching porque pues quieren ganar más plata, hacer algo adicional. Entonces, bueno, pues ahí con el coaching uno puede hacer algo los fines de semana o tener uno que otro coachee. Yo dejé de ir a donde mi peluquero cuando se certificó como coach. Hasta ahí dije, no, espérame, por ahí no va. Y ese día la señora mía me dijo que una amiga de ella se acababa de certificar como coach y que ahora éramos colegas. Yo le dije, aguanta un momento, por ahí no va la cosa. No. Eh, o sea, se ha vuelto eh, una moda. El término coaching cada vez ha perdido más su brillo, su robustez. Entonces es una señal de alerta para revisar qué es lo que estamos haciendo y así como uno, como persona,
como persona. Olvídense del coaching por un momento. Así como uno como persona lo que hace hoy en día, lo hace pensando no en los hijos, los que tienen nietos, no en los nietos, sino en los que todavía no son. Es decir, los bisnietos, la gente que va a estar viva cuando uno ya no esté. Si uno hoy en día, muchas cosas de las que hace, las hace pensando en el futuro en el que van a vivir los hijos de nuestros nietos, cuando los tengamos. Así tenemos que pensar también en esta actividad de ayuda, Voy a empezar a hablar de una actividad de ayuda que la hemos empaquetado con un nombre y le hemos colocado coaching. No sé si hasta ahí vamos. Entonces, hay diferentes cosas. Primero, uno de las dificultades o de las cosas en las que hemos caído es pensar, por ejemplo, dividimos coaching individual, coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de equipos, como si fuesen cosas separadas. Y es un error, un craso error. Porque uno lo divide lingüísticamente. Lingüísticamente uno habla coaching de equipos, coaching individual, coaching de vida, coaching deportivo, coaching ejecutivo, bla, 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 ¿verdad? Pero la realidad no está dividida. La realidad no está dividida. Entonces, si nosotros queremos continuar profesionalizando este ejercicio, que le hemos puesto un nombre, este ejercicio de ayuda, una primera cosa que necesitamos es entender que la formación nuestra necesita ser sistémica, holística, integral. Es decir, Memo lo sabe, yo sigo estudiando business, sigo estudiando también psicoterapias, sigo estudiando cómo invertir en la bolsa y no lo veo como cosas separadas, lo veo como parte de mi formación integral. ¿Sí? Como alguien que está en el dominio de los que ayudamos a otros a vivir en futuros distintos, porque eso es lo que hacemos. O sea, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es ayudar a personas a entender que incluso sus sueños son limitaciones en su manera de ver el mundo. Me voy a explicar. Por ejemplo, uno habla que los camarones de Doña Carmen son los mejores del mundo hasta que prueba los de Doña Petrona en otro restaurante y se da cuenta de lo que se estaba perdiendo. Es decir, nosotros los coaches no solamente no le ayudamos a las personas a cumplir sus sueños, les ayudamos a soñar distinto, a que imaginen lo que no han imaginado. Porque es que si uno vive desde los sueños que tiene, básicamente está limitado por su historia. Y lo que nosotros los coaches hacemos, por un lado, es ayudarle a la persona a que conciba lo inconcebible, a que imagine lo que no ha imaginado. Eso es como una primera cosa. Y para eso, vuelvo a lo que venía diciendo, necesitamos tener un enfoque integral. Entonces, y déjenme hacer un paréntesis, no hay cosa más ridícula y más absurda que un coach ejecutivo se encierre en una sala con un ejecutivo a darle coaching. Porque lo que está escuchando es las limitaciones del pensamiento del otro, porque el otro le cuenta a uno desde sus limitaciones. Es decir, un error histórico en las formaciones de coaching ha sido enseñar la relación uno a uno, en donde uno se encierra con el ejecutivo. Mire, es que es ridículo. Yo como antecedente, yo comencé a hacer coaching ejecutivo desde esa escuela y llevo más de 20 años. Hoy en día no lo hago así, ahora les cuento cómo, sentándome uno a uno con el ejecutivo y mire cómo la estructura de cómo lo contrataban a uno y cómo intentan todavía contratar, y eso ya yo no lo permito,
El de recursos humanos se sienta con uno solito y le cuenta una historia. Después, uno se sienta con la persona que va a coachar y ese le cuenta una historia a uno. Generalmente diferente a la que le cuenta el de recursos humanos. Y si están un poquito más evolucionados, el jefe de la persona se sienta con uno, si no se lo deja a uno para que lo arregle, ¿verdad? Hay un error ahí conceptual del coaching mismo y que nosotros hemos permitido históricamente. Porque la reunión, por ejemplo, esto es un paréntesis para explicar lo que estoy empezando a explicar. La reunión debería ser la persona que uno va a ayudar, en este caso el ejecutivo o la ejecutiva o el ejecutivo, ¿no? En conjunto con recursos humanos, en conjunto con su jefe al tiempo, los tres y uno. Y uno necesita tener la habilidad como profesional de ayuda para poder lidiar con esa conversación y empezar a enseñar una primera regla, y es que no hay secretos. ¿Mm? Entonces, ahí comenzamos, es decir, hay prácticas que implícitamente muestran lo que uno piensa acerca de la actividad, como lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en las compañías todavía se usa el 360. Para los que no están familiarizados, el 360 es una herramienta que entrena a las personas a que no digan lo que piensan a quien se lo necesitan decir. El 360 es una encuesta anónima en donde la persona dice que, ¿para qué sirve el 360? Para entrenar a las personas a que no tengan conversaciones robustas con los demás. Para eso sirve el 360. La encuesta de clima es otra, anónima. ¿Qué promueve? Que las personas no resuelvan. Es una cosa muy general. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, lo que enferma a las personas a propósito es el silencio. Lo que hace que las personas, que nosotros los seres humanos no sigamos desarrollándonos, es que todavía pensamos en, por ejemplo, que una relación uno a uno, volviendo al tema del coaching ejecutivo en particular y otras formas de coaching, que el coaching ejecutivo, incluso hay otra cosa, esto es estrictamente confidencial, lo que vamos a conversar. Es solamente entre tú y yo. Cabrón, ¿y quién está pagando la factura? No es la empresa. Entonces, ¿por qué necesita ser confidencial la sesión que tenemos con un coachee? Detrás de eso está que hay cosas que no se pueden conversar, que hay cosas que no es posible decir. Entonces se perpetúa la enfermedad, se perpetúa el malestar. No sé si me estoy explicando. Entonces el modelo mismo, y estoy refiriéndome en particular a la mayoría de las formas de coaching, no a todas, el modelo mismo es perverso cuando no se da cuenta que una conversación de uno a uno es limitada porque se convierte en una locura de dos, en donde lo que yo escucho es la versión que tiene la persona de sí misma y lo que tiene atrapada a la persona en un problema es la versión que tiene de sí misma. Entonces, ahí me voy a detener en ese argumento primero, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es importante redefinir es, hay una tendencia que nació en los 60 más o menos y que tiene sus cosas buenas, muy buenas, pero que también pervierte la capacidad de generar mayores entendimientos. Es la siguiente. Hoy se privilegia mucho la introspección, o sea, de irse adentro, de mayor awareness, ¿no? De retirarnos 2, 3 días en las montañas, en soledad, o ahora está muy de moda la meditación.
y muchas personas dicen con orgullo, no estoy diciendo que esté mal, ojo, que meditan 40 minutos, 30 minutos. Es decir, se ha privilegiado la introspección y eso viene de una serie de ideas. Y es que la inteligencia está dentro de uno y la inteligencia no está dentro de uno. Y la mente tampoco está dentro de uno. La mente, ¿dónde está la mente? Aquí está una taza, aquí está una mano, ¿dónde está la mente? Entonces, la mente es un concepto que hemos entendido como algo interior. Y lo que yo propongo, lo que quiero proponer es que la mente aparece, el fenómeno mente aparece cuando uno conversa con otros y cuando uno forma parte de una comunidad. ¿Qué lo salva a uno? Pues, ustedes conocen estructuras como el Alcohólicos Anónimos, conocen que son muy exitosas, estructuras. Hay algo en la naturaleza del ser humano y es que lo que nos sana es la comunidad. Lo contrario, ¿por qué se enferma hoy tanto? Una de las razones por las cuales la gente se enferma tanto hoy es por la arquitectura que tienen las ciudades y, y el concepto de ciudad como se entiende y cómo están hechas las casas y los edificios. Si ustedes lo notan, los edificios están hechos para que uno no conozca al vecino. Y entonces, claro, ¿cómo eran los pueblos? ¿O cómo es en los pueblos? ¿O cómo es? Yo crecí en un pueblo hasta los 12, 13 años, 14. No sé si ustedes lo han vivido, en donde la gente se sentaba con mecedoras afuera de la calle y saludaba a todo el que pasara, ¿verdad? Y uno le prestaba el caldero al vecino y le daba a probar al vecino lo que había hecho en el día para el almuerzo, para la comida, ¿sí? Y entonces uno se podía organizar con otros y no depender y ahí me voy a otro tema por un momentico, no depender de los políticos para que modifiquen la realidad, sino que las comunidades se organizaban. Y entonces, un ejemplo rápido, somos 60 vecinos y tenemos un supermercado donde hacemos mercado todos. Y entonces vamos a suponer que uno no quiere que vendan unas revistas pornográficas, que los niños de uno que tienen 4, 5, 6 años, uno no quiere que vean eso, supongamos. Y nos ponemos de acuerdo, 60 vecinos, hacemos una carta y le decimos a los dueños del supermercado, si ustedes siguen vendiendo esa revista, mire todo lo que van a perder en números mensualmente y no vamos a volver a hacer mercado ahí en donde ustedes. Lo que quiero mostrarles con este ejemplo, y ahora me devuelvo, es que el poder que tenemos para cambiar en comunidad es tremendo. Y la visión social que hay y la visión que el coaching ha propiciado en muchos casos es que el cambio es individual y que el cambio es básicamente introspección, mirar hacia adentro, hacia el universo interno, pongas el nombre que quieras, pero no hay cambio potente donde no participan otros. Y no estoy hablando de coaching de equipos. Estoy hablando que la mente aparece y la inteligencia aparece y la creatividad aparece cuando dos o más conversamos. Por ejemplo, cuando yo trabajo con una organización y me piden coaching ejecutivo, una de las cosas que sorprende a la organización, y no es lo primero que hago, pero es para dar un ejemplo y seguir avanzando en la conversación, es que toda sesión que tengo con, por ejemplo, con la directora María, la tengo al tiempo, su jefe está ahí presente. Estamos conversando los tres, nunca entre dos. Y observo la manera como los dos se relacionan y agarro información. Si yo quiero conocer cómo funciona un ejecutivo, yo no observo al ejecutivo, lo observo a su equipo, porque yo, con él. Y en una reunión de trabajo, no dando un taller, hablando de negocios, los observo y me doy cuenta qué tan desarrollado está el ejecutivo,
por las reacciones de su equipo. Porque otro mito que tenemos y que hay que ir erosionando, rompiendo, cuestionando, todavía creemos que los líderes desarrollan a los equipos. Esa es una idea que viene del ejército. La realidad es que los equipos desarrollan a los líderes. Los equipos desarrollan a los líderes. Bueno, entonces, esto es algo que quería enunciar así como en principio y de manera anecdótica, analógica, no como teoría. Entonces, estamos en un momento en donde hemos concebido al coaching, resumiendo, como una actividad uno a uno, una actividad confidencial, una actividad donde no participan activamente otros, en donde no hay la posibilidad de tener conversaciones francas, robustas, honestas, en donde más de una persona esté participando en la conversación. ¿Ya? Ahora, lo otro es que le hemos dado demasiado, me estaba faltando eso, que le hemos dado demasiado énfasis a la palabra. Casi cualquier entrenamiento en coaching tiene que ver con cómo hacer preguntas. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué decir? Y lo más importante, nada reemplaza a la experiencia sensorial, es decir, la descripción, la observación desde los sentidos y estar entrenados para observar comportamientos en conjunto de la persona con otros, nos da mucha más información que cualquier historia que nos cuenten y cualquier pregunta que hagamos. Me voy a detener aquí y lo que estoy haciendo en estos primeros 15 minutos es provocar. Entonces, ahora sí, me callo la boca. Hola. Hola, Mónica. Ay, Ahí estás. Ya, ahí estoy. Sí. Mucho gusto. Fíjate que me encanta esta forma de abordarlo, porque yo he podido observar que en algunas empresas, cuando mandan a su gente a coaching, es con la visión de como si hubiera que arreglarle algo. Exactamente. Sí. Y entonces se vuelve como un secreto a voces en el que va a coaching se siente como que ya le pusieron en la mira de que no está al 100. Y yo creo que eso es empezar un proceso con una patita coja. De acuerdo. ¿No? De Entonces me acuerdo. parece interesante lo que tú dices de reunirse todos y charlar y verlos cómo son en la relación cotidiana. He sabido de personas que prefieren buscar el coaching por fuera como si fuese un estigma, ¿no? Sí, Mónica, y fíjate que los responsables, los corresponsables hemos sido nosotros muchas veces, porque a veces por ganar un contrato aceptamos las premisas que trae el cliente. Lo primero que necesitamos, siguiéndote, Mónica, es ayudarle a entender al cliente qué significa qué empaqueta esa palabra coaching, qué sí es y qué no es. Porque si no, uno comienza mal. Mira, y agarro tu comentario, Mónica, para extenderlo un poco, porque esa es la metodología. Padrísimo. Mira, por ejemplo, si vamos a armar un programa de coaching en una organización, ¿cuál es la actividad más importante que tiene uno cuando eso se va a hacer? La actividad más importante es lo que llamamos el framing, es decir, ¿cómo lo van a comunicar? ¿Qué van a decir? Porque el preencuadre que se haga define el significado de lo que se va a hacer. ¿Cómo lo cuenten? Define lo que se espera, lo que cabe esperar. Entonces, si uno no se involucra en esa primera parte, todo lo que viene está mal comprendido, está mal entendido. Entonces, un ejemplo, y yo sé que, olvídense del nombre de la empresa, que la empresa es controversial y tal, pero ese no es el tema hoy. Yo trabajé como, voy a ponerle la palabra porque estamos hablando de coaching, el coach ejecutivo de todos los futuros presidentes de Monsanto a nivel global.
por 10 años. Entonces alguien comenzaba desde ser director comercial, lo iba acompañando hasta que era presidente para el país, para la TAN, hasta que llegaba a la casa matriz. Y en Monsanto una cosa que yo tuve mucho cuidado y que aprendí ahí, fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchísimo, muchas cosas. Que esa es otra cosa, uno aprende a hacer coaching. Cuando uno va a la certificación X, recibe ideas, pero cuando entra al quirófano, aprende a operar. Entonces, aquí estar en una compañía trabajando en problemas reales le da a uno la estructura de su propia teoría para cada cliente de lo que coaching es. Entonces, y la idea es olvidar lo que uno aprendió en la certificación y usarlo como referencia y aprender nuevas distinciones con el cliente. Pero eso es otro tema ahí, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, Mónica. Entonces, en Monsanto, una de las cosas que yo tenía mucho cuidado y lo tuve desde el comienzo fue cómo lo van a comunicar, qué van a decir y cuál era la regla, que solo los mejores ejecutivos podían estar en el programa de coaching. Esa era la regla. Y entonces fíjate lo que pasó, Mónica. Pasó que si, por ejemplo, movían a un directivo de Colombia a México a un cargo más alto, lo primero que pedía en su presupuesto era: yo quiero mi coach y quiero que sea fulano de tal. Necesito presupuesto para eso. ¿Y qué más quiere? Bueno, quiero un apartamento así, quiero a los niños en el tal colegio y tal. Quiero mi coach. ¿Ya? Entonces, ahí comienza uno por el pie derecho. Entonces, muy buena anotación porque desde ahí, entonces es un orgullo. Una anécdota rápida. Está el presidente para Latinoamérica en un fin de semana con el presidente de otra compañía. Y le dice, y tengo permiso para contar esto, Jesús Madrazo se llama, mexicano. Y Jesús le dice a un amigo, al guayo, le dicen el guayo. Le dice el guayo a Jesús: oye, Jesús, yo te noto diferente. Yo te noto distinto. ¿Y qué ves en mí, guayo? No, pues, cabrón, tú eres un tipo que siempre has sido fuerte y todo, pero te noto más cariñoso con tu mujer. Se te aguaron los ojos hablando de tu papá hace un rato. Tú no eras así, cabrón. Sé que estás siendo promovido en la organización. ¿Qué estás haciendo? No, pues yo trabajo con un coach y se llama Omar Salón y tal, te va a pasar el dato. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que la intervención es integral. Es un orgullo decir, que era el punto tuyo, Mónica, un orgullo decir que tengo un coach, alguien que me acompaña. Y, oye, ¿y qué hace? Mira, el tipo me acompaña en las reuniones, está conmigo en las reuniones. Me da feedback, primero me lo daba solo, después me lo dio delante de todo el grupo. Trabaja con el equipo, interrumpe las reuniones cuando estamos perdiendo el tiempo. A veces nos observa simplemente y nos dice qué tal la reunión. A veces nos muestra qué estamos haciendo en el momento. A veces me regaña delante del equipo. Pero ¿y tú cómo te sientes? No, maravilloso. Al comienzo me molestaba, bla, 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 para no contar toda la historia. Y parte del ejercicio es que necesitamos ir a cenar cada cierto tiempo juntos y tomarnos unos tequilas. Ahora, yo sé desde la antropología y de otras disciplinas que no hay cosa que conecte más que estar alrededor de los alimentos, ¿verdad? Y además, conoce a mi mujer, ha estado en mi casa con mis niños, ha cenado ahí, pero ¿y eso? No, porque él dice que eso es parte del trabajo que hace. Entonces, ahí, Mónica, como para ampliar un poco ese espectro que tú pones, de cómo entender este ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, me voy a detener ahí
Excelente, Mónica, gracias, porque nos permite avanzar y ampliar. Hola, Carlos. Oye, mira, yo me alineo totalmente con varias de las afirmaciones que te estoy escuchando. Mm. Entre ello, bueno, pues yo viví el método 360. Ajá. Lo viví el método 360 varias veces. Igual a la encuesta de clima organizacional. Y bueno, yo proponía algunas cosas ahí, porque sí, se busca que la gente hable y teniendo como premisa que no lo hace porque no le tiene miedo al jefe y que puede haber represalias, situaciones de ese tipo. Pero bueno, pues yo decía que también a veces en esa encuesta se usaba para chingar. Porque si traían algo fuerte contra él, pues lo calificaban de basura, ¿no? Claro, Carlos, te pasó, por ejemplo, en una planta de producción en donde seguramente lo viviste, no sé, donde los operarios se acercaban al supervisor 2 meses antes de la encuesta de clima o un mes antes. Ya viene la encuesta de clima, cabrón, cuidado con mis permisos y mis vacaciones. Sí, y a unos que eran de magníficos resultados, inclusive, Sí, los sobajaban mucho porque iba ligado a algunas recompensas que tenía, ¿no? sí. Entonces también condiciona porque ahí andan buscando que les califiquen bien. Entonces sí tiene varios peros. Y bueno, esto... Ahora, fíjate, perdón que te interrumpa, Carlos, conversemos Sí. un poquito sobre esto tú y yo, porque Ujú. además rompe el tejido conversacional, rompe los niveles de sinceridad, no genera fuerza yoica, no genera fortaleza emocional. Mira, es como otro método que usa alguien por ahí que conozco, y no estoy dando el nombre, entonces no estoy, ¿verdad? Que están todos reunidos en el equipo y escriben respuestas y no sabe quién la dijo y es como el gran instrumento y sale en la pantalla lo que cada uno está pensando, pero nadie sabe quién lo dijo. Eso es como tú sentarte con tu mujer a comer y que entonces se chateen por WhatsApp, ¿verdad? Es una cosa absurda. Pero continúa, Carlos, porque estas herramientas son un ejemplo nada más de cómo se destruye el tejido que lleva a la transformación. El tejido que lleva a la transformación son una serie de conversaciones. Mira, en psicoterapia, por ejemplo, sabemos que qué es lo que enferma a una familia, los secretos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sana? La primera pregunta que uno le hace a alguien que tiene dificultades. Ahora yo estoy ayudando a un ejecutivo que está entrando a trabajar con una compañía europea y están en diferente horario y lo tienen reventado por los horarios y demás. Y la pregunta que yo le hacía, la primera pregunta que le hacía era, ¿cuál es tu red de ayuda? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Con quién conversas de manera franca y honesta lo que te está pasando? La red, no las redes de conexión, sino las redes conversacionales son lo que mantienen y ayudan a una persona saludable, pero además le ayudan a pensar. Pero continúa, Carlos. Yo simplemente estaba ampliando un poco la premisa implícita en tu comentario. Gracias. Mira, aquí también me causa el ruido porque pues he encontrado empresas, he trabajado con algunas, donde, bueno, pues el director, el gerente, la autoridad máxima, Sí. llega, me presenta y aquí está el coach para darles algún taller y aprovechenlo. Y él se va. Se va. Claro. Entonces encuentro ahí que mucho de la parálisis que tienen precisamente en las conversaciones está en el jefe. Sí.
Sí, sí, así Y es. una vez también se lo pregunté a Memo, ¿no? Porque, pues, ¿qué hago ahí? Quiero dar lo mejor, pero a unos les vamos a dar una manera distinta de ver y entonces como que se van a vacunar, van a decir, no, pues esto está de la fregada, no me va a ir bien, no me va a ir bien. Y tú te das cuenta, hay una pregunta simple, sencilla, donde te das cuenta que hay enfermedad. ¿Sabes cuál es? Si estás dando un taller, no si estás dando coaching, y esto también se lo van a dar al jefe. Y uno dice, aquí la cosa va mal. ¿Verdad? Sí, y me permití hacer otra cosa con unos. ¿Pero qué te hacía ruido? ¿Qué era lo que me decías que te hacía ruido? Me hace ruido, entonces, ¿qué hacer? Ok. ¿Qué hacer? Porque se tiene, cuando menos, la encuesta 360, cuando menos, entonces habría otra herramienta que pudiera darnos realmente el nivel que tienen los diferentes ejecutivos en cuanto a su liderazgo. ¿Podría haber algo mejor que esto? Ya. Mira, aquí digamos que, y dime si te sigo, Carlos. Aquí hay dos dimensiones, voy a ponerlo así, dos dimensiones. Una, que para producir cualquier cambio o para ayudar a que se genere cualquier cambio, hay una premisa, y es la siguiente. Pacing, 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 leading, leading, leading. Pacing, leading, pacing, leading. ¿Qué es eso de pacing, leading? Uno primero se encuentra con el cliente donde el cliente está. Y después lo acompaña desde donde está hacia donde uno quiere, hacia donde él quiere ir y uno va con él. No sé si me explico. Es decir, uno no comienza leading, leading, leading. Y es un principio básico en influencia interpersonal y en el relacionamiento. Sí, si tú estás, te lo voy a poner de otra forma, y tú conoces estas cosas seguramente. Si tú vas a hablar con un niño de 4 años, tú te agachas, ¿verdad? Y lo cargas para estar, ¿no? Si un niño está llorando porque no quiere comer, tú primero lo consuelas y después le das de comer. Tú te encuentras en la... Ahora, si la compañía utiliza 360, tú no llegas a decirle esa vaina no sirve. Lo que te está mostrando es el nivel de desarrollo que fomenta la compañía sin saberlo, porque es que es desde la inocencia, desde la ignorancia en el buen sentido, no en el sentido de insultar. Entonces tú comienzas con el 360. Te voy a dar un ejemplo. Smurfit. Yo trabajé con Smurfit en una época, casi 15 años con Smurfit, que hoy es Smurfit Kappa o algo así. Y ellos utilizaban el 360. Yo no llegué a decirles lo que estoy diciendo aquí, sino que les dije, ok, hagamos el 360. Pero ahí es donde tú entras como profesional de ayuda. ¿Qué hacemos con el 360? Te voy a contar lo que hicimos, así muy breve. En cada una de las divisiones, en las plantas, entonces, primero yo preparaba al supervisor en términos de saber escuchar. Entonces le decía, si no sabía escuchar y no tenía desarrollo emocional, ahí lo íbamos trabajando. Pero le ponía una regla porque ya habíamos construido confianza. Y te lo voy a poner así, ya habíamos ido a cenar, ya nos habíamos tomado unos aguardienticos, se había dado cuenta que yo era un ser humano como él, que no era el Superman que llegaba a cambiar a la organización. ¿Ya? Te lo estoy resumiendo, ¿verdad? Entonces, reunía. Entonces la regla que le decía era esta, mira, si tú respondes a lo que la gente te diga como feedback, te vas a ver defensivo. Entonces tú cállate, tú créeme lo que y hay confianza, créemelo, tú crees en mí, sí, bueno, vas a hacer lo que te diga. Tú simplemente vas a tomar nota, estés de acuerdo. Ay, pero si me callo es que estoy de acuerdo. No, si te callas es porque callas, no porque estás de acuerdo.
Entonces, bueno, hacía ese acuerdo rapidito y la persona, el supervisor, tomaba nota de todo lo que, porque lo que hacía era esto, agarrábamos la encuesta de 360 y entonces decía, bueno, aquí escribieron esto. ¿Quién lo dijo? Y entonces ahí hacía un reencuadre, un reframing, un reencuadre, con una historia. Y la historia podía ser esta. ¿Me sigues, Carlos? Sí. ¿Y todos? Decía, a ver, imagínense que estamos sentados todos en la sala y viene una culebra. Y ustedes ven la culebra y yo no la veo. Y la culebra se va acercando y ustedes comienzan a asustarse, pero yo no la veo. Y entonces, como ustedes me respetan, dejan que la culebra me muerda. Todo el mundo se reía, ¿verdad? Entonces él decía, ok, una manera de cuidar a nuestro jefe es ayudarle a ser mejor. Y ustedes conocen a su jefe más que su mujer, porque él no vive en su casa. Uno vive donde trabaja la mayor parte del tiempo, donde se la pasa, perdón, la mayor parte del tiempo. Y guarda su ropa en la casa y ahí se baña y al día siguiente otra vez vuelve a la vida. Es decir, son 7 días a la semana, no se la pasa 5, la mayor parte del tiempo viviendo en ese sitio que llaman trabajo y llega a las 7 de la noche o algo ya a comer y a dormir. Entonces no es verdad que uno vive en su casa. Entonces hacía esos reencuadres primero. Entonces le decía al grupo y obviamente iba observando las reacciones y demás, porque con las metáforas uno mueve emociones. Entonces le decía, la gran oportunidad es que nosotros sigamos creciendo mientras trabajamos. ¿Y cuál es el resultado del crecimiento? Productividad y alegría. Entonces, este señor, y ya yo había ganado confianza, este señor necesita de ustedes y que ustedes le digan cómo lo viven, cómo ayudarle a ser mejor como directivo, como ejecutivo, como ser humano. Entonces, uno iba, esa primera parte, y después, hay esta parte del entrenamiento que necesitamos. Entonces, comenzaba uno diciendo, bueno, yo creo, licenciado o ingeniero o lo que fuera, yo creo que de pronto usted a veces le alza a uno la voz y uno entiende que usted tiene sus días, pero yo me encargaba de ser el malo del paseo. Lo que estás diciendo es que Antonio te alza la voz en algunos momentos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo. Álzame la voz. ¿Cómo? Sí, álzame la voz tú. Dale, ahora yo te voy a alzar la voz. ¿Cómo se siente? No, pues no me gusta. Y entonces le preguntaba al jefe, algo así como lo que estamos haciendo es lo que tú haces. Pero entonces le metía humor y el humor reencuadra también. Es decir, es estar en toda esa dinámica, Carlos. Y entonces, sí, se usa el 360. Pero entonces poco a poco la gente comienza a entender que el silencio cuesta dinero. El silencio cuesta dinero. ¿No? Y si quieres, me extiendo ahora en eso. Sí, Omar, Memo. salieron 2 preguntas. Uno, Sí. al escucharte, yo creo que la mayoría dice, oye, así trabaja Omar, está trabajando en esa dinámica con varias personas a la vez. Hay 2 preguntas. Una de bote pronto es, Omar, nosotros que estamos iniciando 2, 3, 4 años trabajando en este tema, a lo mejor 5, 8, 10, ¿hacia dónde nos sugerirías ir en esta parte de desarrollo de skills de nosotros para hacer este tipo de intervenciones? Es una pregunta. Y otra relacionada tiene que ver de Mónica, que dice, sales a cenar con tu cliente, pero abordas temas que estás trabajando o es netamente una reunión personal con este tema como holístico. ¿Cómo lo conectas? Voy a comenzar y Mónica, ayúdame a que te responda lo que preguntaste, ¿verdad? Lo primero, yo no trabajo con cliente con quien no cene. Porque hay ciertas, y luego ahora vamos a hablar del entrenamiento para eso, porque hay ciertas sensibilidades, tú tienes que desarrollar ciertas sensibilidades y que solo hay información que es no verbal.
Y esa información, los sentires, los pareceres, las maneras de vivir el mundo, las maneras de vivir el compartir, te revelan mucho de la persona. A nivel intuitivo, no a nivel informativo, que ese es un error también. A veces uno cree que la información, que lo que tenemos que trabajar es la información, y ahí está el exceso de las preguntas en coaching. No, la información no transforma, la mejor información es la vivencial, la evocativa, que estamos alrededor de una cena y el contexto evoca otro tipo de emociones. Y no hablamos de trabajo. Es como si hicieras perdón por interrumpir, un Dale. rapport más profundo. Claro. Pero no te metes a poner herramientas ni a hablar de otra cosa. Es como conocer un poquito más allá a la persona. ¿Entendí bien? Sí, pero no a nivel cognitivo. Cuando te lo voy a poner de esta forma. Es como si alguien me dice a mí, y dime, Mónica, porque uso muchas metáforas y analogías para no ser teoría, ¿verdad? Es como si alguien me dice a mí, oye, en tu casa estuviste cenando con Antonio Gaviria. Y yo digo, no estuvo cenando en mi casa. Estuvo en mi casa en una reunión de trabajo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la relación es distinta. Te doy otro ejemplo. Vamos a reunirnos. ¿Dónde? En Starbucks. Versus, ¿dónde? En tu oficina. Versus, ¿dónde? Un lunch de trabajo. O en tu casa. O en mi casa con mi familia. Son diferentes tipos de contextos que evocan diferentes cosas. Pero entonces tú no estás buscando información. Tú estás buscando sensibilidades que te permitan a nivel inconsciente desarrollar conocimiento que no es cognitivo acerca de la persona. Entonces, ahora, y no hablamos de temas personales. Con mis mejores clientes yo como en su casa con sus hijos y su mujer. Y hay toda una manera de explicar esto al cliente. Si, por ejemplo, yo me voy ahora para México el 20, voy a estar 2 semanas en Monterrey y todo lo que voy a hacer es desayuno, almuerzo, cena con los clientes y también trabajo durante el día, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué llegué 2 minutos tarde, 1 minuto tarde? Porque estaba hablando con la esposa del CEO de una de las compañías con las que trabajo, que forma parte de la metodología. Ella conoce desde adentro las cosas que mueven a la familia, etc. En este caso es una compañía familiar muy grande, muy poderosa en México. Pero yo no puedo entender la realidad completa porque la realidad es un teatro circular. Entonces yo hablo con el ejecutivo y la empresa solamente estoy viendo este pedazo, pero no estoy conociendo este pedazo, ni este pedazo. Entonces, esa es la respuesta a la segunda pregunta. La primera, tienes que entrenamiento formal, skills, habilidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos un entrenamiento indispensable, es entender más las dinámicas familiares, por ejemplo. Aunque uno trabaje en coaching ejecutivo, coaching de vida, coaching deportivo, uno necesita conocimiento en dinámicas familiares. Un ejemplo sencillito en coaching deportivo. El tipo, si está peleado con la novia, no funciona igual. Y el que hoy en día no entienda eso, no entiende qué es coaching deportivo. ¿Ya? Entonces, habilidades, para ser concreto en esta parte también. Entrenamiento en hipnosis ericksoniana. Fundamental. ¿Qué aprendemos en hipnosis ericksoniana? Aprendemos a usar analogías, historias, anécdotas, y entendemos que el cambio es experiencial y vivencial. El cambio no tiene que ver con información. Es generar vivencias.
en el cliente lo que lo transforman. Entonces, esa es una parte importante. Hipnosis ericksoniana clave para todo este ejercicio. Porque conversacionalmente uno entonces utiliza el concepto de utilización en hipnosis, uno utiliza lo que está ocurriendo para construir metáforas y para ayudarle al cliente. En la cena uno puede hacer analogías. Entonces, uno puede, sin estar hablando de la empresa, está diciendo, bueno, es que hay platos que son mejores que otros, pero fíjate tú que esta persona, cuando le dijimos cuál era el mejor plato, nos habló siempre bien de que todos los platos estaban muy bien. Pero así no hay manera de que un restaurante... Yo no confío en esa pregunta es tonta, de que si está bueno el plato, ¿qué nos va a decir que no? Eso pasa en las compañías a veces también. Uno lanza el comentario así, ¿ya? O uno puede comenzar a hablar de, por ejemplo, a lo que llaman, y aquí me detengo un poco, porque si no me agarro la conversación yo solo, uno puede hacer lo que llaman sembrar. En una cena uno puede sembrar. Entonces, que está deliciosa la comida, los ingredientes están bien preparados, así como te gusta, tal. Uno comienza a hablar y después, interviniendo en la empresa, uno puede usar esas metáforas. Esto es como estás trabajando con el equipo, pero no le estás mostrando el menú. Les estás dando a comer lo que a ti se te antoja. Tienes que escucharlos. Pero ya está, la metáfora está envolviendo el comentario de cómo trabaja en equipo. Y es memorable y trae humor, porque nos divertimos en esa cena. Entonces, hay todo un ejercicio ahí. Entonces, eso, patrones lingüísticos. Por ejemplo, en programación neurolingüística hay 21 formas de hacer reframing, es decir, de modificar el significado, lo que llaman reframing. Hay 21 patrones en PNL. Y así podría seguir enunciando otras herramientas, pero me voy a callar un momento. Esas son un par de herramientas. Lo otro, y una más, es habilidades sociales. Que uno tenga una imagen, una identidad sana y en donde no esté tan interesado y tan miedoso de agradar a todo el mundo, que eso tiene ya que ver con creencias irracionales. En psicología cognitivo-comportamental, ahí están las creencias irracionales. Entonces, es clave que uno identifique si uno se mueve para agradar a los demás, si tiene que caerle bien a todo el mundo, si todo tiene que salir bien, que eso inhibe la espontaneidad, inhibe la capacidad para inventar, de ser creativo con el cliente, en fin. Pero digamos que 3 herramientas ahí